La traición de mi hermana se retorcía en mis entrañas como un cuchillo sin filo, renaciendo en 1000 pequeños cortes a lo largo de los años. Otra vez. Lo había vuelto a hacer. Estaba en la cocina, espolvoreándome las manos cansadas con harina, mirando el mensaje de texto que brillaba en mi teléfono. Necesito un pastel de aniversario para Tom para mañana. Algo especial. Lo harás, ¿verdad? No era una pregunta, sino una orden. El reloj de la pared marcaba las 11:37. Acababa de terminar un turno de 14 horas en la panadería Rosewood, donde trabajaba, con los dedos acalambrados de tanto decorar con intrincadas flores de crema de mantequilla un pastel de bodas. La idea de empezar otro proyecto me hacía encorvar los hombros de cansancio. El olor a extracto de vainilla aún se me pegaba a la piel. Un aroma que antes me reconfortaba, pero que ahora parecía burlarse de mi incapacidad para decirle que no a Emily. Por favor, llegó el siguiente mensaje. ¿Sabes lo importante que es esto para mí? Suspiré, sintiendo la familiar opresión en el pecho cada vez que intentaba plantarle cara a mi hermana. Mi pulgar se cernía sobre el teclado mientras consideraba negarme. Pero el recuerdo de mi colapso del pasado día de Acción de Gracias, cuando me negué a hacerle los pastelitos para la fiesta de la oficina, aún me atormentaba. Los gritos, las lágrimas, las miradas de decepción de nuestros padres. Bien, escribí. ¿A qué hora mañana? La respuesta llegó al instante. Eres la mejor, cena a las 7, de chocolate con ese relleno de frambuesa que le encanta. Tiré el teléfono sobre la encimera, haciendo una mueca al oír el fuerte ruido que hizo contra el azulejo. El perro del vecino empezó a ladrar ante el ruido repentino. Genial, otra razón para sentirme culpable. El sueño me agarró, pero me arrastré hasta la despensa y empecé a buscar ingredientes. Harina de repostería, cacao en polvo, azúcar. Mientras medía y mezclaba, intentaba recordar la última vez que había hecho algo por mí misma, en lugar de ceder a las exigencias de Emily. La batidora zumbaba con fuerza en el silencioso apartamento, su ritmo familiar calmaba mis manos temblorosas. Esta es la última vez, le susurré a la cocina vacía. La mentira me supo amarga, pero me aferré a ella de todos modos. La noche siguiente, sostenía con cuidado la caja del pastel mientras llamaba a la puerta del apartamento de mi hermana. El pastel de dentro era una maravilla, si me permiten decirlo. 3 capas de chocolate negro con relleno de frambuesa, cubiertas de ganache que brillaba como el satén. Incluso le había añadido trocitos de chocolate y frambuesas frescas para decorar, a pesar del cansancio. Tom respondió, su amplia sonrisa se desvaneció ligeramente al ver que era yo. Ah, hola, Daniel, ¿verdad? Se le escapó mi nombre a pesar de que nos habíamos visto al menos 5 veces. Jake, corregí, forzando una sonrisa. Feliz aniversario. Se apartó para dejarme entrar, tomando la caja del pastel con indiferencia. Gracias, amigo. Emily estaba terminando de arreglarse. El apartamento olía a una colonia intensa, algo caro y empalagoso que me hacía cosquillas en la nariz. Tom puso el pastel en la mesa del comedor, ya preparada para 2, con velas y copas de vino. Una velada romántica que ayudé a crear para un hombre que no recordaba mi nombre. Mientras se disponía a abrir el vino, noté algo extraño. Una franja pálida de piel alrededor de su dedo anular izquierdo. Una marca de bronceado de anillo de bodas. Se me encogió el estómago. Parpadeé, preguntándome si estaba viendo cosas con mi cansancio. Pero no, definitivamente estaba allí. La marca reveladora de un anillo de bodas recién quitado. Emily salió del dormitorio con un vestido rojo que se ajustaba a sus curvas, su cabello oscuro recogido con elegancia. Sonrió radiante al verme. Jake, cumpliste. Me dio un abrazo rápido y superficial, y enseguida se giró para examinar el pastel. Oh, es perfecto. Tom, mira lo que Jake nos preparó. Tom se acercó y posó una mano posesiva en la cintura de mi hermana. Se ve genial, dijo sin mirarlo siquiera. Tenía la mirada fija en Emily, con un anhelo que me incomodó. Carraspé. Bueno, debería irme. Que disfruten de la noche. Esperen, dijo Emily, agarrándome la muñeca. Sus uñas se clavaron en mi piel. ¿Abrir el vino? Tom siempre rompe los corchos. Mientras descorchaba la botella,
Me costaba encontrar las palabras adecuadas. ¿Me correspondía decir algo? La línea del bronceado podía significar cualquier cosa. Quizás estaba divorciado. ¿Quizás? Hoy hace un año, decía Emily, apretándose contra el costado de Tom. ¿Puedes creerlo? El mejor año de mi vida, respondió Tom, besándola en el cuello. Puse la botella abierta sobre la mesa. Emily, ¿puedo hablar contigo un segundo? ¿En privado? Puso los ojos en blanco, pero me siguió a la cocina. ¿Qué es tan importante que no puede esperar? La palabra se me atascó en la garganta. Tom tiene una marca de bronceado en el dedo anular. Esperaba sorpresa, confusión. En cambio, Emily se rió, con un sonido cortante y desdeñoso. Ah, eso. Sé que está casado. Agitó la mano como si espantara una mosca molesta. Están separados, se divorciarán pronto. La miré fijamente. ¿Sales con un hombre casado? No me mires así. Es complicado. Se cruzó de brazos a la defensiva. Su esposa no lo entiende. Llevan meses sin estar juntos. Eso dicen todos, pensé, pero no me atreví a decirlo en voz alta. Cuando Emily se giró para salir de la cocina, percibí otra bocanada de esa colonia y de repente comprendí por qué me molestaba tanto. Era la misma marca que usaba mi ex, la que me había engañado con un hombre separado que supuestamente se estaba divorciando. Me agarré a la encimera, sintiendo una oleada de náuseas. Emily, ten cuidado. Estas situaciones rara vez acaban bien. Su expresión se endureció. No me eches la culpa de tus problemas. Que Michael te haya engañado no significa que Tom sea igual. La mención casual del nombre de mi ex me dio un vuelco. Emily sabía lo dolorosa que había sido esa ruptura, lo devastada que me sentía al descubrir las mentiras de Michael. Solo estoy preocupada, dije, intentando mantener la voz firme. Bueno, no te preocupes. Sé lo que hago. Sirvió 2 copas de vino, poniendo fin a la conversación. Gracias por el pastel. Te escribiré sobre el cumpleaños de mamá la semana que viene. ¿Te despides? Recogí mi chaqueta y me dirigí a la puerta, deteniéndome solo para despedirme de Tom, quien apenas me reconoció. Afuera, en el pasillo, me apoyé en la pared, respirando profundamente el aire puro de esa colonia. Un vecino pasó con un perrito y me miró con curiosidad. Me enderecé y me dirigí al ascensor, sintiéndome vacío y pesado. A la mañana siguiente, estaba hundido hasta los codos en masa de pan en Rosewood cuando mi teléfono vibró con una notificación. Habían publicado una nueva reseña de la panadería en línea. Me limpié las manos en el delantal y la revisé, esperando los elogios habituales para nuestros pasteles. En cambio, encontré una reseña de una estrella quejándose de los productos rancios y el servicio grosero. Se me aceleró el corazón al leerlo, sabiendo que nada de eso era cierto. La dueña, la señora Chen, era meticulosa con la frescura, y nuestro servicio al cliente era algo de lo que nos enorgullecíamos. Lo que más me molestó fue el nombre de usuario, Emily B. 2788. No podía ser. Mi hermana no lo haría. Pero al revisar reseñas anteriores, encontré 3 comentarios negativos más de la misma cuenta en los últimos 2 meses. Todo falso. Todo potencialmente perjudicial para la pequeña panadería que era mi refugio, mi espacio seguro lejos del drama familiar. De repente, la masa bajo mis dedos parecía plomo. Recordé que Emily me preguntó por mi contraseña de Instagram del trabajo hace un tiempo, solo para ver tus lindas fotos de pasteles. En ese momento no le di importancia. Mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de Emily. El pastel estaba increíble. A Tom le encantó. ¿Podrías preparar una tanda de esas tartas de limón para la cena de mamá el domingo? La petición casual después de lo que acababa de descubrir me hizo estallar. Le respondí, ¿por qué publicas reseñas falsas de mi trabajo? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y volvieron a aparecer. Por fin, ¿de qué hablas? Los vi, Emily. ¿Emily B. 2788? ¿Tu año de nacimiento? ¿En serio? Una larga pausa. Entonces, el servicio fue grosero la última vez que fui, y esos croissants definitivamente eran del día anterior.
Me temblaban las manos al responder. Llevas meses sin venir. ¿Por qué harías esto? Quizás si no malgastaras tu talento en ese pequeño agujero, podrías permitirte tu propia casa en lugar de ese apartamento pequeño que mamá y papá te ayudan a pagar. Las palabras te impactaron. Era cierto que nuestros padres me ayudaban con el alquiler de vez en cuando los trabajos de catering iban flojos, algo que Emily nunca me dejó olvidar. Pero estas reseñas podrían costarme el trabajo. Bórralas, escribí. ¿Ahora? Drama, fue la respuesta. Solo son negocios. Además, si Rosewood cierra, por fin podrías abrir tu propio negocio, como siempre has estado hablando. Pero no podía empezar mi propio negocio. No cuando Emily sabía que aún estaba reconstruyendo mis ahorros después de que Michael vaciara nuestra cuenta conjunta al irse. No cuando sabía que las facturas del hospital por mis ataques de pánico inducidos por el estrés habían acabado con mi fondo de emergencia. Intentaba mantenerme dependiente. La comprensión me inundó como agua helada. Tengo que volver al trabajo, escribí, incapaz de continuar la conversación sin decir algo de lo que me arrepentiría. Guardé el teléfono y volví a la masa, amasándola con más fuerza de la necesaria. El movimiento familiar me fue calmando poco a poco, y el olor a levadura y harina me tranquilizó. La señora Chen pasó por mi lado, dándome una palmadita en el hombro en un silencioso reconocimiento por mi trabajo. Al menos alguien me valoraba. La cena del domingo en casa de mis padres siempre era un ejercicio de moderación. Hoy, con la certeza de la traición de Emily aún fresca, me sentí como si estuviera adentrándome en un campo minado. Mamá me recibió con su abrazo rápido de siempre, y enseguida tomó la caja de tartas de limón que había hecho. No por Emily, sino porque nunca llegaba con las manos vacías. Se ven deliciosas, Jaque, dijo, y luego gritó, Emily, mira lo que trajo tu hermano. Papá salió de su estudio, periódico en mano. Ahí está mi hijo. ¿Qué tal la panadería? Bien, dije, evitando mencionar las reseñas falsas. La señora Chen me está enseñando su técnica especial para la masa madre. La sonrisa de papá se desvaneció levemente. Sigues siendo solo un empleado, ¿eh? ¿Cuándo vas a dedicarte a cosas más importantes? Antes de que pudiera responder, Emily irrumpió, llamando la atención de inmediato con su atuendo de diseñador. Tom lo siguió, con aspecto incómodo en el ambiente familiar. Jaque, trajiste tartas. Sabía que lo harías. Emily me besó en la mejilla, fingiendo que nuestra discusión por mensajes nunca había sucedido. El aroma de su perfume, nuevo y caro, me picaba la nariz. La cena fue lo de siempre. Emily dominaba la conversación con historias sobre sus éxitos inmobiliarios, mientras nuestros padres asentían y elogiaban su ambición. Yo repartía la comida por todo el plato, participando solo cuando me lo pedían directamente. Entonces, Tom, dijo papá finalmente, ¿a qué te dedicas? Banca de inversión, respondió Tom con naturalidad, aunque ahora mismo estoy indeciso. Está siendo modesto, intervino Emily. Está considerando ofertas de varias firmas importantes. La marca del bronceado del anillo de bodas aún era visible en la mano de Tom cuando tomó su copa de vino. Me pregunté si mis padres se habían dado cuenta, si les importaría si lo hicieran. Cuando la conversación giró hacia el aniversario de Emily y Tom, no pude callarme más. ¿Sabías que Tom está casado? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera reconsiderarlo. Un silencio denso invadió la mesa. El tenedor de mamá se detuvo a medio camino de su boca. Papá me miró fijamente, luego a Tom. Emily se rió demasiado fuerte. Jaque, te dije que están separados. El divorcio está casi finalizado. Se volvió hacia nuestros padres. Jaque está siendo dramático otra vez. Ya sabes cómo se pone. No estoy siendo dramática, dije, con la habitual actitud defensiva subiendo por mi garganta. Solo pienso. Siempre haces esto, me interrumpió Emily. Que tu relación haya fracasado estrepitosamente no significa que tengas que juzgar la mía. Mamá me tomó la mano por encima de la mesa. Cariño, estoy segura de que Emily sabe lo que hace. Además, añadió papá, estas cosas son complicadas, no son blanco o negro. Miré a todos, uno tras otro, viendo el frente unido.
Siempre apoyaban a Emily, siempre justificaban sus acciones mientras escudriñaban las mías. Tienes razón, dije, apartándome de la mesa. No es asunto mío. Me puse de pie y empecé a recoger los platos, retirándome a la cocina, donde el ruido de los platos podía disimular el rugido en mis oídos. El familiar aroma del jabón lavavajillas con aroma a limón de mi madre me inundó la nariz mientras fregaba una olla con excesivo vigor. Emily apareció en la puerta. Tienes que dejar de hacer escenas, susurró. Tom estaba incómodo. Pobre Tom, murmuré. Espero que su esposa no esté demasiado incómoda con tu celebración de aniversario. Dios, eres agotador. Se apoyó en el mostrador. Mira, necesito otro favor. Tom se mudará conmigo temporalmente. Su contrato de alquiler terminó. Me giré para mirarla. ¿Se le acabó el contrato de arrendamiento o su esposa cambió las cerraduras? Emily entrecerró los ojos. No seas imbécil. Solo asegúrate de tener esas tartaletas de frambuesa para mi fiesta de la oficina la semana que viene. A mi jefa le encantan. Dicho esto, se marchó, dejándome sola entre los platos sucios, con las manos rojas y enrojecidas por el agua caliente. A través de la ventana de la cocina, pude ver mi reflejo. Hombros encorvados, expresión de derrota. Detrás de mí, en el comedor, la risa se reanudó como si nada hubiera pasado. Me sequé las manos con un paño de cocina, sintiendo la textura áspera contra mi piel, conectándome con la sensación. Mañana volvería a la panadería, a mi espacio seguro. Por ahora, con eso bastaría. Jaque, ¿has visto mi juego de manga pastelera profesional? Llamó la señora Chen desde la entrada de la panadería. ¿El de las puntas doradas? Se me encogió el estómago. Llevaba 20 minutos buscando en el almacén, cada vez más desesperado. El juego de tuberías especializado, importado de Francia y con un valor de varios cientos de dólares, había desaparecido, y tenía el presentimiento de que sabía exactamente dónde estaba. No lo encuentro, grité al salir del almacén. Lo siento mucho. La señora Chen frunció el ceño con preocupación. El pastel de bodas de Whitman necesita esos consejos específicos. Es lo que aprobaron en el diseño. Saqué mi teléfono y ya le escribía un mensaje a Emily. Hace 3 días, me pidió prestados unos utensilios para decorar pasteles para el cumpleaños de una amiga. Acepté a regañadientes, diciéndole específicamente que el juego con puntas doradas estaba prohibido. Creo que mi hermana podría tenerlo, admití, con la vergüenza ardiendo en las mejillas. Lo recuperaré enseguida. La expresión de la señora Chen se suavizó un poco. La consulta es a las 3. Lo necesitamos para entonces. Asentí, marcando ya el número de Emily. Saltó directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. Iré a su apartamento, lo prometí. Volveré a tiempo. El autobús que cruzaba la ciudad avanzaba lentamente entre el tráfico del mediodía, y cada parada intensificaba mi ansiedad. El olor a escape y la comida rápida grasienta de alguien me revolvieron el estómago. Cuando por fin llegamos al barrio de Emily, prácticamente corrí las 3 cuadras hasta su edificio. Golpeé su puerta, sabiendo que tenía el día libre. Tras un largo rato, se abrió y apareció Emily en pantalones de yoga, con cara de fastidio. ¿Qué? Preguntó. El juego de ribetes dorados, dije, intentando mantener la voz firme. Lo necesito de vuelta. Ahora. Puso los ojos en blanco. Entra, lo encontraré. Su apartamento estaba impecable como siempre, cada superficie reluciente. La seguí a la cocina, donde rebuscó en un cajón antes de sacar un estuche con cremallera. Toma, dijo, arrojándolo sobre la encimera. No hizo falta la visita de urgencias. Abrí la cremallera con dedos temblorosos. Dentro, 3 de las delicadas puntas doradas estaban dobladas sin posibilidad de reparación. Las mangas pasteleras de silicona artesanales habían sido acortadas, arruinando su cuidadosa calibración. ¿Qué hiciste?, susurré, con el horror subiendo por mi garganta. Emily me miró con indiferencia. Oh, eran demasiado largos para el proyecto, y algunas puntas se doblaron al lavarlos. No es para tanto, ¿verdad? No es para tanto, alcé la voz.
Este juego costó más de $600. La señora Chen lo importó de un maestro artesano de París. Cálmate. Te compraré unos nuevos. No puedes. Son hechos a medida. Hay una lista de espera de meses. La ansiedad que se acumulaba estalló. La boda de Whitman es nuestro cliente más importante este año. Si los perdemos. Siempre tan dramática, Emily suspiró, sirviéndose un vaso de agua. Es solo decoración de pasteles. Dejar mi profesión, mi pasión, despertó algo en mí. Es mi carrera, Emily. Mi sustento. ¿Sabías lo importantes que eran? Se encogió de hombros. Ya se te ocurrirá algo. Siempre lo haces. Miró su Apple Watch. Tengo una clase de yoga en 20 minutos. ¿Hay algo más? Empaqué cuidadosamente el equipo dañado, pensando en alternativas para la consulta de Whitman. Quizás las puntas de plata podrían funcionar si le explicaba la situación. Gracias por nada, murmuré, dirigiéndome a la puerta. Por cierto, Emily me llamó. Mamá quiere saber si llevarás a alguien a la fiesta de aniversario de la tía Carol. Le preocupa que estés solo todo el tiempo. Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. No estoy solo. Tengo amigos. ¿Tus compañeros de repostería? Se rió. Mamá cree que podrías estar deprimido otra vez. Me preguntó si estaba tomando mi medicación. La insinuación me dolió. Mi medicación era para la ansiedad, recetada después del desastre de Michael, no para la depresión, y llevaba meses estable. Estoy bien, dije con firmeza. Dile a mamá que se preocupe por sus propios asuntos. A todos nos preocupa tu estado mental, dijo Emily, con ese tono condescendiente que odiaba. Después de lo que pasó el año pasado. El año pasado, cuando tuve un ataque de pánico en una reunión familiar después de que Emily me acorralara por mi falta de ambición, nunca me dejarían olvidarlo. Me fui sin decir una palabra más, con el juego de tuberías dañado aferrado a mi pecho como un animal herido. Por algún milagro, la señora Chen y yo salvamos la consulta de Whitman. Había trabajado frenéticamente para enderezar las puntas dobladas, y aunque no estaban perfectas, los clientes no habían notado la diferencia con las fotos del diseño original. Tienes suerte, dijo la señora Chen después, aunque su tono era amable. Pero debemos reemplazarlos pronto. Asentí, calculando ya cuánto de mis ahorros costaría. Había estado ahorrando dinero para mi propio local algún día. Mientras cerraba la tienda, sonó mi teléfono. El número de mamá. Jaque, cariño, ¿vienes a almorzar el jueves? Emily dice que podrías tener uno de tus episodios. La vacilación en su voz me hizo agarrarme a la encimera. No voy a tener ningún episodio. Emily arruinó el equipo de la señora Chen, y me molesté. Bueno, dijo que parecías muy agitado. Inestable, incluso. Inestable. La palabra resonó en mi cabeza. Estoy bien, mamá. Solo estoy ocupada con el trabajo. Ya sabes que nos preocupamos. ¿Después de lo que dijo el doctor? Me tengo que ir, interrumpí. Hay que cerrar la panadería. Terminé la llamada y me senté pesadamente en un taburete. El olor a azúcar y mantequilla que solía reconfortarme ahora era empalagoso y abrumador. Emily le estaba diciendo a nuestra familia que yo era inestable. La idea me mareó. La campanilla de la puerta tintineó, sobresaltándome. Técnicamente ya estábamos cerrados, pero aún no había echado llave. Disculpen, empecé a decir, pero me detuve al ver quién era. Tom, el novio de Emily. Estaba de pie en la entrada, incómodo. Oye, dijo. Jaque, ¿verdad? Al menos esta vez recordó mi nombre. Ya cerramos. Ya lo sé, solo pasaba y vi las luces encendidas. Avanzó un poco más, mirando las vitrinas, casi vacías. Un lugar bonito. Me quedé en silencio, preguntándome qué quería. Mira, dijo finalmente. Emily mencionó que estabas molesta por unos utensilios de repostería. ¿Se siente mal? Lo dudaba mucho. ¿Te envió para que arreglaras las cosas? Se encogió de hombros. Más o menos.
Estaba cenando con un cliente. Sacó su billetera. Quería que te diera esto. Me dio $200, ni siquiera un tercio de lo que valía el juego de tuberías. Dile que se lo quede, dije, devolviéndole el dinero. El daño ya está hecho. Tom se guardó el dinero torpemente. También te preguntó si podías preparar algún postre para su jornada de puertas abiertas este fin de semana. Algo sofisticado que impresionara a los posibles compradores. Claro que sí. Perjudicar mi sustento y luego pedir más mano de obra gratuita. No puedo, dije. Estoy ocupado. Tom se removió incómodo. Dijo que dirías eso. También me pidió que te recordara la ayuda para el alquiler que te dan tus padres. La amenaza implícita flotaba en el aire. Si no cooperaba, Emily se aseguraría de que nuestros padres supieran lo difícil que era, lo inestable que era. Bien, dije apretando los dientes. Envíame los detalles por mensaje. Tom asintió, aparentemente aliviado de haber cumplido su misión. Al darse la vuelta para irse, sonó su teléfono. Lo miró y rechazó la llamada rápidamente. Pero no antes de que yo viera la pantalla. Mi esposa era el identificador de llamadas. Adiós a un divorcio casi definitivo. Después de que Tom se fuera, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, con la mente acelerada. Emily lo sabía. Sabía que él seguía casado y muy involucrado con su esposa. Y me estaba involucrando en su engaño. Saqué mi teléfono y busqué Tom Harrington, banquero de inversiones, junto con el nombre de nuestra ciudad. Aparecieron varios resultados, incluyendo la página web de una empresa con su foto y biografía. Casado con Diane Harrington, 2 hijos. Había un enlace a su perfil aparte. Diane Harrington, abogada de divorcios. La ironía habría sido divertida si no fuera tan trágica. Hice clic en su perfil y examiné su foto profesional. Una mujer elegante con una sonrisa segura y una mirada penetrante que parecía mirar a través de la cámara. Un plan empezó a formarse en mi mente. Una rebelión silenciosa contra años de dejar que mi hermana me manejara. Con dedos ligeramente temblorosos, anoté la dirección del bufete de abogados de Diane. Mañana la visitaría. El despacho de abogados Caldwell & Partners ocupaba un elegante edificio en el centro, todo de cristal y acero. Me sentí fuera de lugar con mi sencilla camisa abotonada y pantalones de vestir, y con una pequeña caja blanca de panadería como excusa para estar allí. La recepcionista levantó la vista cuando me acerqué a su escritorio. ¿Puedo ayudarle? Tengo una entrega para Diane Harrington, dije, intentando sonar profesional. Un cliente me envió esto como agradecimiento. Técnicamente no era mentira. Yo era una clienta potencial, y la caja contenía 6 petits fours meticulosamente elaborados que me pasé la mitad de la noche perfeccionando. Tengo que comprobar si está disponible, dijo la recepcionista, cogiendo su teléfono. Solo es una entrega, le aseguré. No necesito verla personalmente. La mujer dudó y asintió. Puedo llevármelos. En realidad, dije rápido. Me indicaron que los entregara personalmente con un mensaje. Solo tomará un momento. Suspiró, pero me dejó pasar. Tercera puerta a la derecha. Está entre citas. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo, con el olor a cera para muebles y perfume caro llenándome la nariz. En la tercera puerta, llamé suavemente. Pase, gritó una voz. Diane Harrington levantó la vista de su escritorio al entrar, con expresión curiosa. Era aún más impactante en persona, con el pelo oscuro recogido en un moño elegante y una mirada penetrante e inteligente. Señora Harrington, comencé, con la boca repentinamente seca. Me llamo Jake Bennett. Te traje esto. Puse la caja en su escritorio. Arqueó una ceja. No recuerdo haber pedido nada de Rosewood Bakery, yo lo proveí. ¿Y tú tampoco? En realidad vine porque sé algo. Su expresión cambió al instante, y la cautela profesional reemplazó la curiosidad. ¿De qué se trata esto, señor Bennett? Respiré hondo. Se trata de tu marido, Tom. Su rostro se endureció. Si Tom te envió. No, dije rápidamente.
Todo lo contrario. Soy hermano de Emily Bennet. Tu marido lleva más de un año saliendo con mi hermana. Un destello de algo, dolor, ira, resignación, cruzó su rostro, pero lo disimuló rápidamente. Soy consciente de las indiscreciones de mi esposo. Eso me sorprendió. ¿Sabes de Emily? Sé que hay alguien. No sabía su nombre hasta ahora. Cruzó las manos sobre el escritorio. ¿Por qué me cuenta esto, señor Bennet? La pregunta flotaba en el aire. ¿Por qué estaba aquí traicionando a mi propia hermana? Porque está mal, dije simplemente. Porque mi hermana sabe que está casado y no le importa. Porque me han hecho cómplice de su engaño, horneando pasteles de aniversario y fingiendo que todo está bien cuando no es así. Diane me observó un buen rato. ¿Qué principios tan firmes de tu parte? Oh, mezquino, admití. Emily ha estado complicada últimamente, pero sobre todo, ya no podía aguantar más. Señaló la silla frente a su escritorio. Siéntese, señor Bennet. Me senté, sintiendo la suave frescura del cuero en las palmas. ¿Estaría dispuesto a proporcionarme fechas, lugares y alguna prueba de su relación? Su voz era tranquila y profesional, pero percibí un profundo dolor. Puedo decirte lo que sé, dije. Pero hay algo más. Tom le dijo a mi familia que está separado de ti. Que el divorcio está casi finalizado. Se le escapó una risa breve y áspera. ¿Eso es lo que dice? No estamos separados. Sigue viviendo en casa por el bien de nuestros hijos, aunque rara vez está. Y aunque he estado considerando el divorcio, he postergado la solicitud porque él afirmó que quería arreglar las cosas. La magnitud del engaño de Tom me dejó atónita. Lo siento, dije mal. No lo sientas. No eres tú quien miente. Abrió la caja de la panadería y examinó los petit fours que contenía. Se ven exquisitos. Gracias. Los preparé yo misma. Escogió uno y le dio un mordisco, cerrando los ojos un instante. Increíble, murmuró. Tienes mucho talento. El cumplido, tan genuino e inesperado, me conmovió como no lo había sentido en mucho tiempo. Señor Bennet, Jake, les agradezco que hayan venido. Esta información será útil. Sacó una tarjeta de presentación y escribió algo en el reverso. Mi número personal. Si hay algo más que creas que debería saber, por favor, llámame. Tomé la tarjeta, sintiendo el peso de su gruesa cartulina entre los dedos. ¿Le dirás a Tom que sabes de Emily? Todavía no, dijo con una mirada calculadora. Creo que es mejor recopilar más información primero, construir un caso más sólido. Asentí y me levanté para irme. En la puerta, me detuve. Señora Harrington. Diane, por favor. ¿Diane? Quiero que sepas que no hago esto por venganza. Simplemente, ya no podía seguir siendo parte de la mentira. Me observó un momento. A veces, dijo con cuidado, los movimientos de poder silenciosos son los más efectivos. Gracias por tu honestidad. Al salir del edificio, bajo la brillante luz del sol, me sentí más ligero. Por una vez, había actuado en lugar de reaccionar. He tomado el control en lugar de ser controlado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emily. Necesito que saques tus cosas de la habitación de invitados para el viernes. Tom se mudará temporalmente. El miedo familiar regresó, pero ahora era diferente. Le respondí, tenemos que hablar de esto. Su respuesta llegó rápidamente, nada de qué hablar, tu alquiler, mis reglas. El apartamento había sido el primero de Emily, pero llevábamos 3 años compartiendo piso. Mi nombre no figuraba en el contrato, lo que le daba todo el poder. De nuevo. Guardé la tarjeta de Diane en mi billetera, un pequeño recordatorio de que ya no estaba completamente indefenso. Por primera vez en años, había tomado una decisión que era completamente mía. Ese es el pastel de mousse de limón y frambuesa de Jake, oí decir a mamá al entrar al comedor con una botella de vino para la cena del domingo. Lo preparó para mi cumpleaños el año pasado. Emily rió a carcajadas. De hecho, encontré la receta en internet y pensé en probar a hornear. Me quedé paralizada en la puerta.
En la mesa había una réplica perfecta de mi postre estrella. El que me llevó años perfeccionar, adaptándolo de la vieja receta de la abuela. El que Emily me había visto preparar decenas de veces. Bueno, se ve delicioso, cariño, le sonrió papá. No sabía que te interesaba la repostería. Solo estaba incursionando, dijo Emily con modestia. Aunque Tom dice que tengo un talento natural para ello. Tom, sentado a su lado, asintió. Mejor que la mayoría de las panaderías. Casi se me resbala la botella de vino. Emily me miró desde el otro lado de la sala, con una pequeña sonrisa triunfal en los labios. Sabía exactamente lo que hacía. Jaque, llamó mamá, al verme por fin. Ven a ver lo que hizo tu hermana. Quizás puedas darle algunas sugerencias. Me acerqué a la mesa, con el aroma a limón y frambuesa llenándome las fosas nasales. Se veía perfecta. El esmalte de espejo brilla a la perfección. El trabajo decorativo de chocolate quedó colocado exactamente como yo lo habría hecho. ¡Guau! Lo logré. Impresionante. Emily sonrió radiante. Gracias. Esperaba tu aprobación. La petulante insinceridad en su voz me hizo apretar la mandíbula. Nunca antes había mostrado el más mínimo interés en la repostería. Se trataba de demostrar que ella también podía quitármelo. Como todo lo demás. Durante la cena, mis padres y mi tía elogiaron el postre de Emily. Una textura muy ligera. El equilibrio de sabor es perfecto. Tienes el toque de tu abuela. Empujé el pastel en mi plato, sintiendo solo un sabor a traición. Cuando Emily anunció que estaba pensando en tomar un curso de repostería, solo por diversión, me disculpé y fui a la cocina, usando los platos como excusa. El sonido del agua corriendo no pudo ahogar los continuos elogios del comedor. Me agarré al borde del fregadero, intentando controlar mi respiración. La cocina siempre había sido mi dominio. Mi talento, lo único que Emily no podía menospreciar ni eclipsar. Hasta ahora. ¿Estás bien? La voz de mi tía Karen me sobresaltó. Colocó una pila de platos junto al fregadero con expresión preocupada. ¿Apenas has dicho 2 palabras en toda la noche? Forcé una sonrisa. Solo estoy cansado. Tuve una semana ajetreada en la panadería. Parecía que quería decir más, pero solo me dio una palmadita compasiva en el brazo. Tu abuela habría estado orgullosa de ti, ¿sabes? Siguiendo sus pasos. La mención de abuela me hizo un nudo en la garganta. Ella fue quien me enseñó a hornear, quien alentó mi pasión cuando mis padres la consideraban solo un pasatiempo. Su pequeña panadería, cerrada desde su muerte hacía 5 años, había sido mi inspiración. Gracias, murmuré. La tía Karen bajó la voz. No dejes que Emily te afecte. Todos sabemos de dónde sacó esa receta. Ese pequeño reconocimiento me reconfortó, una pequeña victoria en una noche por lo demás decepcionante. Al salir esa noche, encontré a Emily esperándome junto a mi coche. El pastel estaba bueno, ¿verdad?, preguntó, con los brazos cruzados para protegerse del frío de la noche. He estado practicando. ¿Por qué?, pregunté, sin poder disimular el dolor en mi voz. ¿Por qué tomar lo único que es mío? Se encogió de hombros. Solo estoy ampliando mis horizontes. Además, es una receta familiar, no es que sea tuya. Ni siquiera te gusta hornear. Siempre has dicho que era una pérdida de tiempo. La gente cambia. Sonrió levemente. Tom cree que podría ser muy bueno en eso. Dice que tengo el don. Abrí la puerta del auto. Felicidades, has conquistado otro campo con el mínimo esfuerzo. ¿Te sientes mejor ahora? Su expresión se endureció. No te amargues, no es atractivo. Mientras conducía a casa, con el dulce aroma a frambuesa aún impregnado en mi ropa, me preguntaba si habría algo mío que Emily no intentara quitarme o menospreciar. Ese pensamiento me persiguió durante todo el camino de regreso a nuestro apartamento. 2 días después, al volver del turno de mañana, encontré la cocina hecha un caos. La harina cubría todas las superficies, las cáscaras de huevo cubrían la encimera y un olor a quemado flotaba en el aire. Mis envases de ingredientes especiales, cuidadosamente etiquetados, estaban abiertos y medio vacíos.
Lo peor de todo era que mi masa madre, cultivada con tanto cariño durante 8 meses, había quedado sin tapa, contaminada y arruinada. Tom estaba sentado a la mesa de la cocina, revisando su teléfono, aparentemente ajeno a la destrucción que lo rodeaba. ¿Qué pasó?, pregunté, examinando los daños. Levantó la vista, indiferente. Emily quería sorprenderte con pan, la llamaron para una visita de emergencia. Recogí mi contenedor inicial con un malestar estomacal. ¿Lo usó? No lo sé, quizás. Estaba usando muchas cosas. Su respuesta arrogante me llenó de furia. Esto estaba vivo, una cultura que he estado alimentando durante meses. No se puede reemplazar así como así. Tom se encogió de hombros. Es solo harina y agua, ¿verdad? Haz otra. Cerré los ojos y conté hasta 10 en silencio. El olor a levadura y acre de mi masa madre arruinada me inundó la nariz, un doloroso recordatorio de incontables horas de dedicación desperdiciadas. Estos ingredientes, dije, señalando los envases abiertos, son caros. Harinas especiales, chocolate importado, vainilla de Madagascar. Las uso para pedidos profesionales. Emily dijo que no te importaría. Finalmente levantó la vista del teléfono. Dijo que siempre compartías tus cosas. La media verdad le dolió. Compartí cuando me lo pidieron, cuando me lo respetaron, no así. Tengo que entregar un pedido mañana por la mañana, dije, viendo cómo se me acababan las provisiones. Las necesitaba. Compra más, sugirió Tom, como si fuera así de sencillo, como si los ingredientes especiales se pudieran encontrar en cualquier tienda de barrio, como si no hubiera calculado bien cada compra. Empecé a limpiar en silencio, los movimientos rítmicos me ayudaban a calmar la ira. Tom me observó un momento y luego se levantó. Por cierto, Emily me pidió que te contara que usó los últimos huevos para su pastel de práctica y que se nos acabó la leche. Dicho esto, se retiró a la habitación de Emily, nuestra antigua sala compartida, que ella había reformado cuando declaró que el apartamento necesitaba un espacio de entretenimiento. Froté una mancha de masa seca particularmente difícil de quitar, con la mente a 1000 por hora. Tendría que volver a salir, gastar dinero que no tenía en ingredientes de repuesto y trasnochar para completar el pedido. Todo porque Emily había decidido que la repostería era su nuevo hobby. Mi teléfono vibró con un mensaje de la señora Chen. No olvides las flores de fondant para el pedido de Robinson. El recordatorio me provocó una nueva oleada de pánico. El fondant especial que había preparado fue una de las víctimas del experimento de repostería de Emily. Tendría que empezar de cero. Mientras calculaba cuánto me costaría este desastre, me llegó una notificación de nuestra app bancaria conjunta. Emily y yo habíamos mantenido una pequeña cuenta de emergencia desde que compartimos piso, y cada una contribuía mensualmente. Habíamos usado ese dinero para reparaciones en el apartamento, una factura inesperada del veterinario del gato de Emily, ya fallecido, y una vez cuando necesité tratamiento dental. La notificación mostraba un retiro de $3,200. Me temblaban las manos al abrir la aplicación. Habían vaciado la cuenta, salvo $14,32. Sin discusión, sin previo aviso. Llamé a Emily inmediatamente. Contestó al cuarto timbre, con una voz artificialmente brillante. Oye, ¿viste mi intento de hornear? Quería sorprenderte. ¿Dónde está el dinero de nuestra cuenta de emergencia?, pregunté, interrumpiendo su pretensión. Una pausa. Ah, eso. Lo necesitaba para algo importante. ¿$3,000 importantes? ¿Sin decírmelo siquiera? Suspiró dramáticamente. Era una emergencia, Jaque. ¿No es para eso que está la cuenta? ¿Qué emergencia?, pregunté, aunque tenía una ligera sospecha. Otra pausa, esta vez más larga. Tom tenía problemas financieros. Necesitaba cubrir algo rápidamente. La confirmación fue como un duro golpe. ¿Le diste nuestro dinero de emergencia a Tom? ¿Para qué? Es complicado, evadió. Le debe dinero a algunos por partidas de póker. Deudas de juego, aclaré, con la ira en aumento. Robaste nuestro fondo de emergencia para pagar las deudas de juego de tu novio. No robé nada, espetó Emily. La mitad de ese dinero era mío.
Y la mitad era mía, dinero que podría necesitar para emergencias reales. No seas tan egoísta. Tom habría estado en serios problemas. Esta no es la clase de gente a la que se puede ignorar sin más. La insinuación de que Tom debía dinero a gente peligrosa solo aumentó mi incredulidad. Así que arriesgaste nuestra seguridad por un hombre que sigue casado y que, al parecer, tiene problemas con el juego. Está pasando por una mala racha, se defendió Emily, y te dije que el divorcio se celebrará pronto. ¿Lo sabe su esposa? No pude evitar preguntar. ¿Por qué estás tan obsesionado con su esposa? La voz de Emily se tornó sospechosa. ¿Nos has estado vigilando? Me retracté rápidamente. No, solo sé que estas situaciones de casi divorcio rara vez son lo que parecen. En fin. Mira, tengo un cliente esperando. Podemos hablar de esto más tarde. Antes de que pudiera protestar, añadió, por cierto, necesito que hagas un pastel de aniversario especial para el próximo fin de semana. Ha pasado un año desde que Tom se mudó. Algo realmente impresionante, ¿vale? Te escribiré los detalles. Su audacia me dejó sin palabras. Había arruinado mis ingredientes, me había robado el dinero y ahora quería que preparara un pastel de celebración para el responsable. No, dije con firmeza, no lo haré. El tono de Emily se volvió frío. Sí, lo harás, a menos que quieras encontrar un nuevo apartamento con poca antelación. ¿Recuerdas a nombre de quién está el contrato de arrendamiento? La amenaza se cernía entre nosotras. Encontrar vivienda asequible en la ciudad era casi imposible, sobre todo con el sueldo de panadero. Mudarme significaría un viaje más largo a Rosewood, suponiendo que pudiera encontrar un sitio. No lo encontrarías, dije, pero sin convicción. Pruébame. El desafío en su voz era evidente. Solo haz el pastel, Jaque. No es para tanto. Después de que colgó, me quedé de pie entre los escombros de mi cocina, rodeado por el olor a azúcar quemada e ingredientes desperdiciados. Algo dentro de mí se endureció, una determinación se forjó donde antes había dolor. Volví a coger el teléfono y busqué un contacto reciente, Diane Harrington. Al pulsar el botón de llamada, sentí la suave textura de la funda en la punta de los dedos, lo que me afianzó en ese momento decisivo. Cuando Diane respondió, su voz sonó cautelosa. Jaque, ¿está todo bien? Creo, dije lentamente. Es hora de que hablemos de esos papeles del divorcio que mencionaste. La oficina de Diane estaba tan impecable como la recordaba, pero esta vez me senté frente a ella no como un denunciante nervioso, sino como un colaborador. Entre nosotros, sobre el escritorio, había una carpeta delgada con los papeles del divorcio, la culminación de las pruebas que había estado reuniendo durante meses. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó, observando mi rostro con atención. Una vez que avancemos, no habrá vuelta atrás. Pensé en mi cocina en ruinas, en mis ahorros agotados, en los años de manipulación de Emily. Estoy segura. Asintió, golpeando la carpeta con una uña perfectamente cuidada. El momento es oportuno. Mi investigador ha recopilado suficientes pruebas de las actividades de Tom para asegurarme un acuerdo favorable. La participación de su hermana está bien documentada. ¿Y te parece bien que lo haga así?, pregunté. Una pequeña sonrisa de satisfacción curvó sus labios. Me parece que tiene cierta poesía. Tom siempre ha tenido un don para lo dramático. Parece apropiado devolverle el favor. Hemos ultimado los detalles de nuestro plan. Diane lo preparaba todo y yo entregaba los papeles a mi manera. La venganza de un panadero. Al salir de su oficina, Diane me llamó. Gracias, Jaque. Poca gente habría hecho lo que tú hiciste. El reconocimiento me reconfortó. Debería haberlo hecho antes. Más vale tarde que nunca, respondió. Y Jaque, deberías plantearte abrir tu propia panadería algún día. Esos pastelitos eran extraordinarios. El cumplido me quedó grabado mientras viajaba en autobús de vuelta a Rosewood, donde la señora Chen amablemente me había dado horas extra para compensar los ingredientes que había tenido que reponer por primera vez en años. Me permití imaginar un futuro más allá de la sombra de Emily. Además de ser el hermano confiable y dócil que siempre cedía. Cuando llegué a la panadería, la señora Chen estaba cerrando.
Pero me esperaba con una pequeña caja en las manos. Llegó un envío especial para ti, dijo, entregándome el paquete. De París. Lo abrí con dedos temblorosos y encontré un juego de boquillas doradas de repuesto, aún más elaboradas que las que Emily había arruinado. Los pedí hace semanas, explicó la señora Chen, después de la consulta con Whitman. Tienes talento, Jake, un talento de verdad. No dejes que nadie te lo reste. Se me llenaron los ojos de lágrimas al examinar cuidadosamente cada punta perfecta, su peso, sólido y reconfortante, me inspiraba confianza en la palma de la mano. Gracias, logré decir. Te lo pagaré, desestimó mis palabras con un gesto. Considéralo una inversión en tu futuro. La cocina me pareció un hogar mientras me ponía a preparar mis pedidos, los sonidos y olores familiares me envolvían como un capullo protector. Cuando llegó el momento de empezar el pastel de aniversario de Emily, lo abordé sin resentimiento, sino con determinación. Esta sería mi obra maestra, mi declaración, mi reivindicación. El pastel tomó forma bajo mis manos, 3 pisos de chocolate negro con relleno de cereza, el favorito de Tom según las detalladas instrucciones de Emily. Trabajé metódicamente, cada capa perfecta, cada decoración colocada con precisión. Cuando terminó, me aparté para admirar mi creación. Era exactamente como Emily me había pedido, elegante, cara, impresionante. Nadie que la viera adivinaría lo que traería con la primera rebanada. Guardé con cuidado el pastel terminado en una caja y luego tomé el sobremanila que Diane me había dado. Los papeles del divorcio estaban impecables y oficiales, el lenguaje legal detallaba el fin de la doble vida de Tom. Los guardé en un compartimento aparte en la caja especial, sintiendo la suave textura del papel entre los dedos, imaginando el momento en que serían revelados. Por una vez, no sería yo quien se llevaría la sorpresa. Por una vez, tendría el control de la historia. Emily me envió un mensaje mientras limpiaba. ¿Terminado el pastel? Tom está muy emocionado. Listo, respondí. Mi mejor trabajo hasta ahora. Ni siquiera era mentira. Tenía 7 años la primera vez que me di cuenta de que mi hermana podía quitarme cualquier cosa. Era la mañana de Navidad, y nuestro abuelo me había regalado un tren de madera tallado a mano, un regalo que había dedicado meses a fabricar. Para la cena, Emily había convencido a nuestros padres de que lo compartieran en el cuarto de juegos. Para Año Nuevo, ya estaba en su habitación, y me permitían visitarlo de vez en cuando. Para Pascua, estaba roto, tirado, olvidado por todos menos por mí. El patrón continuó durante nuestra infancia. Libros, juguetes, amigos, cualquier cosa que yo valorara, con el tiempo se convirtió en el blanco de Emily. No le bastaba con tener sus propias cosas. Ella también necesitaba los míos, sobre todo si me encantaban. Lo que nadie en mi familia parecía recordar o prefería reconocer era que la repostería no siempre había sido mi pasatiempo favorito. Antes del incidente con Michael, antes de los ataques de pánico y los frascos de recetas, yo era Jake Bennett, el pastelero estrella en ascenso de Lumière, el restaurante francés más prestigioso de la ciudad. A los 26 años, era el pastelero más joven en la historia del restaurante. Mis postres aparecían en revistas gastronómicas y mi nombre se susurraba como alguien a quien seguir. Me formé en París, fui aprendiz de maestros de renombre mundial y gané concursos que chefs que me doblaban la edad envidiaban. Entonces llegó Michael. El encantador y sofisticado Michael, que irrumpió en mi vida como un huracán, exigiendo toda mi atención, toda mi energía. Michael, que criticó sutilmente mis largas jornadas, que cuestionó mi dedicación a lo justo. Michael, quien poco a poco me aisló de mis amigos, de mis colegas, de mis oportunidades. Y Emily, quien alentó la relación a pesar de las señales de alerta. Emily, quien se hizo amiga de Michael, quien se puso de su lado en las discusiones, quien me dijo que tenía suerte de tener a alguien tan dedicado cuando me preocupaba su comportamiento controlador. Cuando descubrí la aventura de Michael, nada menos que con un hombre casado, la humillación fue total. Los ataques de pánico empezaron poco después, episodios debilitantes que me dejaban sin aliento, convencida de que me moría. Falté a turnos en Lumière y cometí errores. El chef ejecutivo Marchand se mostró comprensivo al principio, luego preocupado y finalmente frustrado. Tómate tu tiempo, dijo finalmente. Ordénalo. Tu puesto estará esperando. Pero no fue así. 3 meses después,
Cuando estaba listo para regresar, mi reemplazo, un excompetidor con la mitad de mi talento, pero el doble de mi confianza, se había convertido en permanente. Mi trayectoria profesional, antes tan prometedora, se estancó de la noche a la mañana. Emily fue quien me sugirió que me tomara un descanso de la cocina a presión. Emily, quien me consiguió el trabajo en Rosewood Bakery, decía que era más fácil de lo que yo quería. Emily, quien les dijo a nuestros padres que era lo mejor, que me había estado agotando en Lumière. Nadie mencionó que me habían otorgado una prestigiosa beca de repostería justo antes de mi crisis. Nadie recordaba las excelentes críticas ni a los críticos gastronómicos que habían elogiado mis técnicas innovadoras. En la historia familiar revisada, siempre había sido la frágil, la que necesitaba protección de sus propias ambiciones. Estos pensamientos rondaban mi mente mientras empaquetaba cuidadosamente el pastel de aniversario de Emily, preparándolo para la entrega. El peso de los secretos, míos y de otros, me oprimía, haciendo que el aire se sintiera denso y pesado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diane. «Listo para hoy», respondí, dándole la sorpresa a las 7. Su respuesta llegó enseguida. «Perfecto. El abogado estará allí a las 7:15». Según Diane, Tom le había estado diciendo a su esposa que trabajaba hasta tarde mientras pasaba las tardes con Emily. Mientras tanto, le había dicho a Emily que su esposa se negaba a firmar los papeles del divorcio mientras mantenía en secreto su matrimonio como si nada. La magnitud de su engaño fue casi impresionante. Mientras cerraba la caja del pastel, asegurándola con un lazo, la señora Chen entró en la cocina. Me había estado observando atentamente desde el incidente del juego de tuberías, su preocupación era evidente, aunque rara vez la expresaba. «¿Pedido especial?», preguntó, señalando con la cabeza el elaborado pastel. «Para mi hermana», respondí, sin poder mirarla a los ojos. La señora Chen emitió un leve sonido que podría haber sido de comprensión. «Eres demasiado generoso con quienes se aprovechan». La suave reprimenda me hizo levantar la vista. «A veces tenemos que aprender esa lección a las malas». Me observó un momento, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. «Esto llegó para ti». «¿Entrega urgente?». El grueso sobre color crema tenía un sello de aspecto oficial. Lo abrí con cuidado y saqué una carta formal en papel grueso con un ligero olor a cedro. «Estimado señor Bennett», comenzaba, «nos complace informarle que ha sido seleccionado como finalista del National Pastry Showcase». Me temblaban las manos al seguir leyendo. 3 meses atrás, la señora Chen había presentado mi trabajo a un prestigioso concurso sin avisarme. Mis éclairs de chocolate y lavanda y mi mousse de limón y frambuesa de autor impresionaron tanto a los jueces que me llevaron a la final, un honor que incluía un cuantioso premio en metálico, y aún más importante, el reconocimiento del mundo culinario que había dejado atrás. «¿Participaste en mis postres?», pregunté, mirando a la señora Chen con incredulidad. Ella se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Olvidas que antes de tener una pastelería, fui juez en esos concursos. Reconozco un talento extraordinario cuando lo pruebo». La validación de alguien a quien respetaba profundamente me hizo llorar inesperadamente. «Gracias», susurré. «No hace falta que me des las gracias, pero quizás ya es hora de que recuerdes quién eres». Señaló la caja del pastel. Más allá de ser el hermano o el asistente de alguien, sus palabras resonaron mientras cargaba cuidadosamente el pastel en mi coche. ¿Quién era yo más allá de los roles que mi familia me había asignado? ¿En qué me convertiría si saliera de las sombras que, según me habían convencido, eran mi hábitat natural? El pastel de aniversario estaba a mi lado, un caballo de Troya de mi propia creación. Entre sus elegantes capas yacía el catalizador del cambio, no solo para Tom y Emily, sino también para mí. Mi teléfono sonó mientras aparcaba frente al edificio de Emily. El nombre de la tía Karen apareció en la pantalla. «Jaque, querido», dijo cuando contesté, con una voz extrañamente vacilante. «Tenía ganas de hablar contigo de algo». «Solo le voy a entregar un pastel a Emily», dije. «¿Puede esperar?». «En realidad, se trata de Emily y del testamento de tu abuela». Fruncí el ceño y apagué el motor. ¿El testamento de la abuela? Eso se hizo hace años. La casa se donó a una organización benéfica y sus ahorros se dividieron entre tú, papá y el tío Jim. Sí, pero había algo más. La propiedad de la panadería. Me quedé sin aliento.
La panadería de la abuela, Dulces Recuerdos, había estado cerrada desde su muerte. La encantadora tienda de la calle Maple estaba vacía debido a una complicación legal que nunca entendí del todo. ¿Qué hay de ella?, pregunté, con una extraña expectación creciendo en mi pecho. La tía Karen suspiró. Tu abuela te lo dejó, Jake. Solo a ti. El edificio, el equipo, todo. Con una condición, que no te lo dijeran hasta que estuvieras listo para valerte por ti mismo, como ella lo expresó. El mundo pareció tambalearse. ¿Qué? Pero eso fue hace 5 años. ¿Por qué me entero de esto ahora? Una larga pausa. Emily convenció a tu padre de que no estabas listo. Después de lo del trabajo en el restaurante y de los problemas de ansiedad, dijo que decírtelo solo te presionaría y empeoraría las cosas. La ira la ardió de inmediato. No tenía derecho a tomar esa decisión. Lo sé, querida. Llevo años discutiendo con tu padre sobre esto. La voz de la tía Karen se endureció. Pero la semana pasada oí a Emily decirle a alguien que estaba pensando en hacer algo con la propiedad ella misma, ya que claramente no ibas a usarla. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Mi mente daba vueltas. La panadería, el orgullo de mi abuela, el lugar donde aprendí a amar la repostería, había sido mía desde siempre. Mientras yo sobrevivía, ahorrando y soñando con tener mi propia casa algún día, el lugar perfecto me esperaba. Y Emily me lo había ocultado. Había planeado quedárselo para ella. ¿Hay más?, continuó la tía Karen. Hay un fondo fiduciario vinculado a la propiedad para renovaciones y gastos iniciales. No es una fortuna, pero es suficiente para empezar. La revelación me dejó atónito. Independencia financiera, libertad creativa. Todo lo que había estado buscando, todo lo que Emily sutilmente me había impedido conseguir, había estado a mi alcance desde el principio. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, logré preguntar. La voz de la tía Karen se suavizó. Porque te vi en la cena del domingo. Vi cómo Emily se atribuyó la receta de tu pastel, como todos, excepto yo, ignoraron tu talento. Y pensé que Maddie se pondría furiosa si viera esto. Tu abuela creía en ti, Jake. Ella vio tu regalo. Es hora de que lo reclames. Al despedirnos, prometiendo vernos pronto para repasar los detalles legales, me quedé en silencio, atónito, mientras el pastel de aniversario a mi lado cobraba un nuevo significado. Hoy no se trataba solo de exponer las mentiras de Tom ni de plantarle cara a Emily. Se trataba de recuperar la narrativa de mi propia vida. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emily. ¿Dónde estás? Todos esperan. ¿Todos? Se suponía que la fiesta sería solo una cena pequeña para ella, Tom y algunos amigos cercanos. ¿Qué había planeado? Recogí el pastel y me dirigí a su apartamento. El peso de la caja no era nada comparado con la carga de secretos y mentiras que pronto saldrían a la luz. El portero me reconoció y me hizo pasar. El aroma familiar de las flores frescas del vestíbulo me inundó la nariz mientras me dirigía al ascensor. Al otro lado de la puerta de Emily, oía el murmullo de muchas voces, el tintineo de vasos, la música suave, mucho más que la reunión íntima que ella había descrito. Me cambié el pastel de un brazo y toqué. Emily abrió la puerta, resplandeciente con un vestido nuevo que probablemente me costó más de un mes de alquiler. Abrió los ojos de par en par al ver el pastel. Dios mío, Jake, es precioso. Me hizo pasar, tomando la caja con cuidado. Miren lo que hizo mi talentoso hermano. El apartamento estaba lleno de gente. Compañeros de la inmobiliaria de Emily, amigos de su círculo social, nuestros padres, incluso algunos parientes lejanos. Todos vestidos para una celebración importante, todos volteándose para admirar el pastel que Emily colocó en una mesa central decorada con flores y copas de champán. Dom estaba cerca, con aspecto incómodo con su traje nuevo, y sus ojos recorrían la habitación con nerviosismo. Asintió secamente al verme. ¿Qué es todo esto?, le pregunté a Emily en voz baja. Pensé que solo era una cena informal. Sonrió radiante. Cambio de planes. Decidimos celebrarlo como es debido. Bajó la voz. Tom tiene un anuncio importante que dar. El divorcio se formalizó la semana pasada. Está oficialmente libre.
La mentira descarada me oprimió el pecho. Miré mi reloj. Faltaban 7, 10, 5 minutos para que llegara el abogado de Diane. ¡Qué maravilla! Lo logré. Emily me apretó el brazo. Sé que últimamente hemos tenido nuestras diferencias, pero me alegra mucho que estés aquí en este momento. Contar con el apoyo de mi hermano mayor significa todo para mí. La emoción genuina en su voz me sorprendió. Por un instante, recordé a la hermanita que una vez me admiró, que lloró cuando me fui a la escuela de cocina en París, que me envió paquetes con notas escritas a mano diciendo lo orgullosa que estaba. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo la admiración se había convertido en competencia, el cariño en manipulación? Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Diane. ¿A punto de llegar? Aún estaba a tiempo de cambiar de rumbo. Para apartar a Emily, advertirla, inventar una historia sobre el pastel arruinado y que necesitaba ser reemplazado. Podría ahorrarle la humillación pública que le esperaba en minutos. Pero entonces mi mirada se posó en nuestros padres, sonriendo con orgullo a su hija sin apenas reconocer mi existencia. A Tom, mirando su reloj con nerviosismo, manteniendo su ficción. A la escritura de propiedad y la información del fideicomiso que la tía Karen acababa de enviarme por correo electrónico, prueba de años de represión deliberada de mis sueños. Todos guardaron silencio mientras Emily chocaba una cuchara contra su vaso. Gracias a todos por venir a celebrar con nosotros esta noche. Este último año ha sido transformador. Le sonrió a Tom, quien se acercó a ella. Como saben, Tom y yo hemos estado esperando a que se concrete su divorcio antes de tomar decisiones importantes. Murmullos de compasión resonaron entre la multitud. Bueno, continuó Emily, ya no tenemos que esperar más. Miró expectante a Tom, quien se aclaró la garganta. Así es, dijo con la voz un poco tensa. Emily y yo tenemos un anuncio que hacer. Mi teléfono vibró de nuevo. En el vestíbulo, subiendo. Los ojos de Emily brillaron mientras señalaba el pastel. Pero primero, tenemos que cortar este increíble pastel de aniversario que nos hizo mi hermano. Jaque, ¿harías los honores? Me dio un cuchillo para pastel. Su superficie plateada, fresca y suave al tacto, se sentía en la palma de mi mano. Un elemento perfecto para el drama que estaba a punto de desatarse. La sala se quedó en silencio mientras me acercaba al pastel. Todas las miradas puestas en mí. Antes de cortar, dije, sorprendido por la firmeza de mi voz, quiero decir algo. La sonrisa de Emily se desvaneció levemente. Esto no formaba parte de su guión. Mi hermana y yo hemos tenido una relación complicada a lo largo de los años. Pero algo se ha mantenido constante, su absoluta certeza de lo que quiere. Una risa nerviosa recorrió a la multitud. La sonrisa de Emily se fijó. Este pastel, continué, representa horas de trabajo, precisión y atención al detalle. Miré directamente a Tom, que escondía cosas dentro de otras cosas. Su rostro palideció visiblemente. De hecho, dije, dejando el cuchillo y tomando la caja donde venía el pastel. Hay una sorpresa especial con este pastel, algo que creo que todos deberían ver antes de cortarlo. El timbre sonó justo cuando sacaba el sobremanila de la caja. Emily abrió mucho los ojos al reconocer el formato legal del documento visible a través del papel. Jaque, susurró. ¿Qué haces? Le entregué el sobre a Tom, cuyas manos temblaban al recibirlo. Solo entrego lo que tardó tanto en llegar, dije. ¡Sorpresa! La sala se quedó en silencio mientras Tom miraba el sobre que tenía en las manos, con el logo del bufete Calvela & Partners claramente visible en la esquina superior. Le temblaban ligeramente los dedos al darle la vuelta. El papel crujió suavemente en el silencioso apartamento. ¿Qué es esto?, preguntó, en un susurro apenas visible. Emily dio un paso al frente, con una sonrisa forzada mientras se dirigía a los confundidos invitados. Seguro que solo son trámites para el negocio de pasteles que Jaque siempre habla de montar. Se rió demasiado fuerte. Siempre con ese ritmo dramático, mi hermano. Pero sus ojos contaban otra historia. Alarma, confusión, un inicio de ira. El aroma de su perfume, penetrante por la ansiedad, me llegó al acercarse. Ábrela, le dije con calma a Tom.
Creo que a todos aquí les interesaría el contenido. Emily extendió la mano intentando arrebatar el sobre. Este no es el momento para lo que sea que sea. De hecho, se oyó una voz desde la puerta. El momento era perfecto. Todos voltearon a ver a una mujer imponente con traje sastre en la entrada. Diane Harrington, elegante y serena, entró en el apartamento con determinación, seguida de un hombre de aspecto severo que llevaba un maletín. El rostro de Tom palideció. Diane, susurró. ¿Qué eres? Hola, Tom. Su voz era gélida. Sorpresa. Emily los miró y comprendió. ¿Eres la esposa? Diane sonrió levemente. Sí, la esposa. El que te han dicho se niega a firmar los papeles del divorcio. Señaló el sobre que Tom tenía en sus manos. Lo cual es interesante, considerando que son los primeros papeles de divorcio que cualquiera de nosotros ha visto. Los murmullos de los invitados se hicieron más fuertes. Vi a mis padres, el rostro de mi padre se oscureció por la confusión, mi madre se tapó la boca con la mano, sorprendida. Emily se giró hacia Tom, la incertidumbre se reflejó en su rostro. Dijiste que el divorcio era definitivo la semana pasada. Dijiste que por fin podríamos anunciarlo. Mintió, afirmó Diane rotundamente. Nunca hubo un divorcio en trámite. Ni siquiera estamos legalmente separados. La revelación quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. La celebración cuidadosamente planeada de Emily se desmoronó visiblemente a su alrededor, con los hombros hundidos al comprender la verdad. Eso no es. Llevamos un año juntos, protestó Emily débilmente. Se mudó hace meses. Sí, asintió Diane. Todo esto mientras mantenía su residencia conmigo y nuestros hijos, ¡qué malabarismo! Se giró hacia el hombre que estaba a su lado. Este es el señor Levinson, mi abogado. Tiene algunos documentos financieros interesantes que quizás también quieras ver, Emily. Tom por fin recuperó la voz. Esto es un asunto privado. Todos deben irse. Su intento de autoridad fracasó, su voz se quebró bajo presión. Diane arqueó una ceja. ¿Privado? ¿Como las 3 tarjetas de crédito que abriste a mi nombre? ¿O la segunda hipoteca que sacaste sin mi conocimiento? Se dirigió a la multitud atónita. ¿Les dijo que estaba entre 2 puestos en el trabajo? Lo despidieron hace 6 meses por malversación de fondos. La empresa no presentó cargos mientras lo devolviera todo. Lo cual hizo, usando mis ahorros. La cara de Tom se desdibujó. Solo intentas humillarme. No, respondió Diane con voz serena. Lo has hecho tú misma. Emily se quedó paralizada, mientras su fiesta, perfectamente planeada, se disolvía en el caos a su alrededor. Los invitados empezaron a susurrar, algunos dirigiéndose discretamente a la puerta, otros observando el drama que se desarrollaba con una fascinación apenas disimulada. Emily, llamó nuestra madre, acercándose a su hija. ¿Qué pasa? Pero Emily tenía la mirada fija en mí, y comprendió. Tú, susurró. Tú hiciste esto. La miré fijamente. Dije la verdad. Algo que a esta relación le ha faltado desde el principio. Me traicionaste, siseó, con lágrimas en los ojos. Tu propia hermana. La acusación pudo haberme herido en su momento, pero ahora solo sentía una tranquila certeza. No, Emily, me negaba a seguir participando en una mentira. Hay una diferencia. Tom se abalanzó de repente hacia la puerta, pero el señor Levinson le bloqueó el paso. No le aconsejo que se vaya, señor Harrington. Tenemos asuntos legales que discutir. No tengo por qué escuchar esto, gritó Tom, perdiendo la compostura por completo. Se giró hacia Emily con desesperación en la mirada. Diles que se vayan. Esta es nuestra celebración. Emily permaneció inmóvil, la imagen perfecta de su vida perfecta desmoronándose ante sus ojos. Me dijiste que estabas divorciada, dijo en voz baja. Lo prometiste. Le ha prometido muchas cosas, intervino Diane, a mucha gente. Sacó su teléfono y les mostró una pantalla a Emily, incluyendo a Melissa y a Rebecca, quienes también creen tener una relación exclusiva con mi esposo. Una exclamación colectiva recorrió a los demás invitados.
Emily palideció, aferrándose al borde de la mesa para apoyarse. El pastel, mi creación perfecta, permaneció intacto, testigo silencioso del desenlace. ¿Es cierto?, le preguntó Emily a Tom en voz baja. ¿Hay otros? El silencio de Tom fue respuesta suficiente. Sus ojos recorrieron la habitación como animales acorralados, deteniéndose brevemente en la caja de pastel donde había escondido los papeles del divorcio. Su rostro lo comprendió. Ya lo sabías, me acusó. Tú organizaste todo esto. Me encogí de hombros. Hice un pastel. Lo que pasa cuando lo cortas depende completamente de lo que tú mismo has añadido a la mezcla. Nuestro padre dio un paso al frente, finalmente recuperando la voz. Creo que todos necesitan calmarse. Podemos hablar de esto en privado. No hay nada que discutir, interrumpió Diane. Tom ha cometido fraude financiero. Se enfrenta a posibles cargos penales a menos que coopere plenamente con el proceso de divorcio. Se volvió hacia Emily. No estoy aquí para culparte. Por lo que he deducido, eres tan víctima de sus mentiras como yo, pero pensé que merecías saber la verdad antes de que esto fuera más lejos. Emily se tambaleó ligeramente, la impresión finalmente la golpeó con toda su fuerza. Nuestra madre corrió a su lado y la ayudó a sentarse. Los invitados restantes comenzaron a dispersarse en silencio, murmurando despedidas incómodas. La fastuosa celebración del aniversario se había transformado en una escena de humillación pública. Durante todo el proceso, permanecí junto a la mesa del pastel, sirviendo rebanadas a los pocos invitados lo suficientemente valientes como para quedarse. La ironía no se me escapó. El pastel en sí estaba impecable, posiblemente mi mejor trabajo hasta la fecha, consumido entre el desastre de mentiras que había ayudado a exponer. Tom permanecía aislado cerca de la puerta, observado atentamente por el señor Levinson mientras Diane exponía metódicamente las pruebas de sus engaños. Su fachada de seguridad se había derrumbado por completo, reemplazada por el verdadero rostro de un hombre que lo había apostado todo y perdido. Emily permanecía en silencio en su silla, con el rímel corrido por las mejillas mientras nuestra madre se preocupaba por ella. Sus ojos se cruzaban ocasionalmente con los míos al otro lado de la habitación, con una compleja mezcla de emociones reflejadas en su rostro, dolor, traición, confusión, y lo más sorprendente, un creciente respeto. Mientras el apartamento se vaciaba y el drama se convertía en tranquilas discusiones legales, me escabullí, dejando que otros se encargaran de las consecuencias. En el pasillo, la tía Karen me esperaba, había llegado tarde a la fiesta y se había encontrado con invitados que huían con historias disparatadas. Supongo que ya se ha dicho todo, dijo, acercándose a mí en dirección al ascensor. Todo, lo confirmé. El matrimonio, el fraude financiero, las múltiples novias. Ella silbó por lo bajo. ¿Y Emily? En shock, pero se recuperará, siempre lo hace. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave pin, dejándonos un momento de privacidad. ¿Y la panadería?, preguntó en voz baja. ¿Reclamarás tu herencia ahora? Pensé en la carta de la señora Chen, la final del concurso, el fondo fiduciario a la espera de ser utilizado. Por primera vez en años, se extendían ante mí posibilidades en lugar de limitaciones. Sí, dije, sintiendo que el peso de los años se me quitaba de encima. Creo que ya es hora. Al bajar, la tía Karen me apretó la mano. Tu abuela siempre decía que eras la más fuerte bajo todo ese silencio. Hoy estaría orgullosa. Afuera, el aire de la tarde se sentía más limpio, las luces de la ciudad más brillantes. Respiré hondo, saboreando la posibilidad en la brisa nocturna. Los lisos escalones de piedra del edificio de Emily se sentían sólidos bajo mis pies mientras descendía hacia mi nuevo comienzo. Detrás de mí, el caos que había contribuido a crear seguía desplegándose. Por delante se extendía la incertidumbre, pero también la libertad. Los ingredientes de una vida recuperada, por fin lista para ser moldeada por mis propias manos. Pasaron 3 meses en un torbellino de actividad. El National Pastries Showcase me había traído no solo el segundo premio, sino también contactos con inversores interesados en la próxima gran novedad del mundo de los postres. La panadería de mi abuela, mi propiedad, había comenzado su transformación. El polvoriento interior fue destripado y reconstruido según mis especificaciones. El fondo fiduciario, modesto pero suficiente,
cubrió las renovaciones, mientras que con el premio del concurso adquirí equipo de última generación. Había renunciado a mi puesto en Rosewood Bakery, aunque la señora Chen insistió en ayudar con la nueva empresa como consultora. Todo chef necesita un crítico de confianza, dijo, y su aprobación significaba más que cualquier reseña. Dulces recuerdos reabrirían al mes, renaciendo como Bennetts, un nombre que era a la vez un homenaje a mi abuela y una declaración de recuperación. Mi nombre, mi talento, mi futuro. No había hablado con Emily desde la desastrosa fiesta de aniversario. Nuestros padres habían llamado, alternando entre desconcierto y un apoyo cauteloso hacia mi nuevo negocio, pero evitando cuidadosamente mencionar la ruptura entre sus hijos. La tía Karen se había convertido en mi mayor defensora, gestionándose la transferencia legal de la propiedad y presentándome a su extensa red social como la genio pastelera de la familia. La campana sobre la puerta de la tienda tintineó mientras medía el espacio para las vitrinas, el sonido me sobresaltó en la tienda vacía. Me giré y vi a Emily, de pie, vacilante, en la entrada, parecía más pequeña de lo que recordaba. Jaque, dijo, con la voz desprovista de la confianza habitual. Tu teléfono va directo al buzón de voz. He estado ocupada. Seguí midiendo, forzando una naturalidad que no sentía. El aroma a serrín y pintura fresca llenó el aire entre nosotros, nuevo y desconocido. Ella entró más, observando las renovaciones. Ya se ve increíble. Muy. Tú. Finalmente la observé con atención. Había perdido peso, sus ojeras eran visibles a pesar del maquillaje meticuloso. Su cabello, normalmente perfecto, parecía lacio, su ropa de diseñador había sido reemplazada por un atuendo más sencillo. ¿Qué quieres, Emily? Pregunté, dejando la cinta métrica. Se acercó a la encimera y pasó los dedos por la superficie de mármol recién instalada. Se le llenaron los ojos de lágrimas al mirarme, mientras se oía el rugido de un camión que pasaba afuera. Lo siento, dijo con la voz quebrada. ¿Por todo? La disculpa quedó suspendida en el aire entre nosotras, inesperada y sin adornos. Dejé mis herramientas, observando su rostro en busca de señales de manipulación, la típica emoción calculada que había aprendido a reconocer con los años. En cambio, solo vi agotamiento y arrepentimiento genuino, las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando rastros a través de su maquillaje. Tom se ha ido, continuó, secándose la cara apresuradamente. Vació mis cuentas antes de que se presentaran los papeles del divorcio, y también se llevó mis joyas. Ella rió con amargura. Diane me advirtió que lo haría, pero no le hice caso. Siento mucho que te haya pasado eso, dije, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. Nadie se merece eso. Emily asintió, tragando saliva. Yo también perdí mi trabajo. El escándalo. Mi jefa no quería que la agencia se viera involucrada, hizo un gesto vago. Resulta que Tom había estado usando mis contactos con clientes para algunos de sus planes. Podría haber problemas legales. La revelación me sorprendió. La carrera de Emily siempre había sido sagrada para ella, el único ámbito donde había construido algo completamente suyo. No lo sabía, dije. ¿Cómo pudiste? No te he estado manteniendo al tanto, precisamente. Deambuló por la panadería vacía, pasando los dedos por las paredes donde se formaría mi futuro. La tía Karen me contó sobre la competencia, segundo lugar en el campeonato nacional. Es increíble, Jaque. Gracias, dije, aún cauteloso sobre sus intenciones. También me habló del testamento de la abuela. Emily se giró hacia mí, con la vergüenza reflejada en su expresión. Debería habértelo dicho hace años. Solo pensé que si tuvieras tu propia panadería, ya no me necesitarías. Confesarme me dejó atónito. ¿Te necesito? Emily, llevas años subestimándome. Lo sé, susurró. Lo sé. Se abrazó a sí misma, luciendo de repente muy joven. ¿Recuerdas cuando éramos niños y conseguiste esa pasantía con el chef Lauren? Asentí. Había sido mi primera gran oportunidad, trabajando los fines de semana en una reconocida pastelería francesa con solo 16 años. ¿Estabas tan emocionado?, continuó Emily. Y de repente, nuestras conversaciones familiares giraban en torno a Jaque el prodigio, Jaque el talentoso.
Mamá y papá empezaron a tomar en serio tu carrera como nunca lo hicieron con la mía. Se encogió de hombros. Supongo que ya me había acostumbrado a ser la estrella antes de eso, la guapa, la sociable, mientras que tú siempre eras tan callada. ¿Así que decidiste sabotearme? Pregunté, con la voz teñida de incredulidad. No conscientemente, al principio no. Se secó las lágrimas frescas. Pero yo también necesitaba ser especial. Y entonces, simplemente, se convirtió en un patrón. Cada vez que triunfabas, sentía que estaba fracasando. Así que encontré maneras de volver a ser el centro de atención. Su voz se redujo a casi un susurro. No me enorgullezco. Me apoyé en el mostrador, absorbiendo sus palabras. El olor de su perfume, más suave ahora, más barato, se mezclaba con la pintura fresca y el polvo de yeso. Por primera vez en años, estábamos teniendo una conversación sincera. Vine a pedir ayuda, dijo Emily finalmente. Estoy pasando apuros económicos. La confesión claramente le dolió. Papá dijo que estás contratando personal para la panadería. Pensé, quizás. Y ahí estaba, el patrón familiar reapareciendo. Emily en apuros, Emily necesitando ayuda, Emily interfiriendo en mi éxito. ¿Quieres trabajar aquí? No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. No tienes ni idea de repostería. Tú mismo dijiste que era una pérdida de tiempo. Podría aprender, insistió, con un tono de desesperación. Podía encargarme del mostrador, de la contabilidad o de las redes sociales. Ya sabes que se me da bien la gente. Era cierto. Emily siempre había poseído el carisma que a mí me faltaba, esa facilidad con los desconocidos que se traducía en clientes fieles. Por un momento, lo pensé. La simetría era tentadora. Emily trabajaba para mí, dependiendo de mi éxito, en lugar de lo contrario. La dinámica de poder por fin se invirtió. Pero al ver su rostro esperanzado, reconocí la trampa. No se trataba de reconciliación, sino de supervivencia. Emily necesitaba un salvavidas, y una vez más yo era la opción más conveniente. Si la dejaba entrar, ¿cuánto tardaría en repetirse la historia? ¿Cuánto tardaría en convencerse de que merecía más reconocimiento, más control? ¿Cuánto tardaría en que mi sueño se convirtiera en nuestro sueño, y finalmente en el suyo? No, dije simplemente. La palabra quedó suspendida entre nosotras, pequeña pero definitiva. Emily parpadeó, esperando claramente una respuesta diferente. Pero soy tu hermana, dijo, como si eso lo explicara todo, como si lo borrara todo. Sí, acepté. Y espero que algún día podamos tener una relación de verdad, pero no puedo trabajar contigo, Emily. No lo haré. Su expresión se endureció ligeramente, la vulnerabilidad se desvaneció. ¿Así que ya está? ¿No me ayudarás cuando esté deprimida? Suspiré, reconociendo el intento de manipulación. Te ayudaré. Puedo prestarte dinero para que te recuperes. Puedo recomendarte para trabajos con amigos en el sector inmobiliario. Pero no te traeré a mi negocio. Ese es mi límite. Tu límite, repitió, con un tono cortante en la voz. ¿Desde cuándo tienes esos límites? Desde que decidí dejar que otras personas, incluyéndote a ti, definan quién soy y qué merezco. Emily me miró fijamente, viendo quizás por primera vez la persona en la que me había convertido, en lugar del hermano obediente que siempre había conocido. La silenciosa fuerza que había descubierto tras años de adaptación. Mamá y papá no estarán contentos, dijo, en un último y débil intento de presionar. Sonreí levemente. Probablemente no, pero no es su decisión. El temporizador del horno industrial que estaba probando sonó con fuerza, y el sonido resonó en el espacio vacío. Un broche perfecto para nuestra conversación. Emily recogió su bolso, con la dignidad retomando su postura. Bueno, debería irme. Mucha suerte con todo esto. Señaló la panadería. Al llegar a la puerta, la llamé. Emily. Se giró, con un destello de esperanza en su rostro. Lo que dije sobre ayudar era en serio. Llámame cuando encuentres un lugar y te pagaré el primer y el último mes de renta. Ella asintió, con una mezcla compleja de emociones en sus ojos. Gratitud,
resentimiento, quizás incluso un atisbo de respeto. Felicidades, Jake. Por fin aprendiste a decirme que no. La campana volvió a sonar al irse, su silueta fue visible a través de la puerta de cristal por un instante antes de desaparecer calle abajo. Volví a mis medidas, el aroma de la posibilidad era más fuerte que nunca en el espacio que era completamente mío. El temporizador del horno volvió a sonar, recordándome la tanda de croissants que estaba probando. Mi receta, mi tiempo, mi futuro, desarrollándose según mi plan por primera vez. Un año después, Benex celebró su aniversario con una fila de clientes que daba la vuelta a la manzana. La renovación había transformado la antigua panadería de barrio en una pastelería moderna, conservando la calidez y el carácter que mi abuela había establecido décadas atrás. La luz del sol se filtraba a través de los escaparates, iluminando las relucientes vitrinas llenas de tartas exquisitas, pasteles delicados y pasteles de autor que habían sido reseñados en 3 importantes revistas gastronómicas. Recorrí la concurrida tienda, saludando a los clientes habituales por su nombre. El familiar aroma a mantequilla, azúcar y vainilla me envolvía como una manta reconfortante. Mi personal, compuesto por profesionales cuidadosamente seleccionados y aprendices prometedores, trabajó con una eficiencia demostrada, y su respeto se hizo evidente en la precisión con la que ejecutaron mis recetas. ¿Señor Bennett? Una joven se acercó al mostrador, libreta en mano. Soy de City Food Quarterly. Estamos haciendo un artículo sobre panaderías que revitalizan barrios históricos. ¿Tienes tiempo para unas preguntas? Claro, respondí, señalando una mesita junto a la ventana. Lucía, tráenos algunas de las nuevas magdalenas de lavanda y un espresso, por favor. Mientras respondía las preguntas del periodista sobre mi trayectoria y mi visión, vi un rostro familiar entrar en la panadería. Diane Harrington, tan elegante como siempre, sonrió y saludó antes de unirse a la fila de clientes. Disculpe un momento, le dije al periodista, mientras me acercaba para saludar a Diane. El lugar se ve increíble, dijo, besándome la mejilla a modo de saludo, aunque no esperaba menos. Diane se había convertido en una amiga inesperada tras el desastre del aniversario. Nuestra experiencia compartida había creado un vínculo que trascendió sus incómodos comienzos. Gracias por venir, dije. No estaba segura de que pudieras venir. ¿Y la señorita que celebra el aniversario de la entrega de pastel más dramática de la historia? Se rió. Nunca. Nos mudamos a un rincón tranquilo, lejos del bullicio de los clientes. Diane aceptó un café y uno de mis eclairs de chocolate de autor, cerrando los ojos con gratitud al primer bocado. Divino, pronunció. Tu talento se desperdicia en los indignos. Sonreí ante la broma privada que teníamos. ¿Cómo van las cosas?, pregunté. ¿Los niños? Bien, muy bien. El divorcio por fin es definitivo. A Tom le dieron 5 años por fraude financiero. Ella se encogió de hombros. Los chicos se están adaptando. Ha sido un año de sanación. ¿Y la consulta? Más ocupada que nunca. Resulta que ser traicionado públicamente es excelente para la reputación de un abogado de divorcios. Ahora comprendo la experiencia de primera mano. Me observó por encima del borde de su taza de café. ¿Y tú? Pareces tranquilo. Sí, lo estoy, confirmé, mirando el próspero negocio que había construido. Por primera vez en mi vida, siento que estoy justo donde debo estar. ¿Has tenido noticias de ella?, preguntó Diane en voz baja. Sabía que se refería a Emily. De vez en cuando, ahora está en Chicago, trabajando para la inmobiliaria de un amigo, empezando de cero. ¿La extrañas? La pregunta me hizo reflexionar. Extraño quienes podríamos haber sido el uno para el otro, dije finalmente. ¿Pero no la realidad de lo que éramos? Diane asintió, comprensiva. Algunas relaciones se observan mejor desde la distancia. Después de que se fuera, prometiendo volver por su pedido habitual de pasteles del fin de semana, volví con la reportera para terminar nuestra entrevista. Al terminar, sonó la campana de la puerta, al levantar la vista, vi a un grupo del centro comunitario llegando a una clase de repostería programada. La señora Chen, quien finalmente vendió Rosewood para convertirse en mi socia, los recibió con cariño y los condujo a la cocina de enseñanza en la parte trasera de la tienda. El espacio,
diseñado específicamente para las clases comunitarias gratuitas que instituí para honrar el legado de mi abuela. Se llenó de voces emocionadas. Eso forma parte de nuestro programa de divulgación, le expliqué al periodista. ¿Enseñamos técnicas básicas de repostería a comunidades marginadas y jóvenes en riesgo? ¿De dónde surgió esa idea?, preguntó, tomando notas. Pensé un momento. De comprender que el talento necesita cuidado y oportunidades para prosperar, y que a veces las creaciones más significativas surgen de lo que se ha roto. Después de la entrevista, me dirigí a la cocina docente para observar la clase. La señora Chen mostraba cómo hacer unas sencillas galletas de mantequilla. Sus manos expertas guiaban a una niña en la técnica correcta para cortar la mantequilla en harina. Siente la textura, me indicó. Hornear se trata del tacto, de conectar con los ingredientes. La niña asintió con seriedad, mientras sus deditos trabajaban la masa con creciente confianza. En la sala, otros estudiantes se encontraban en distintas etapas del proceso. El aire olía a vainilla y almendras tostadas. Salí a escondidas a echar un vistazo a la planta principal de la panadería, deteniéndome junto a la ventana que daba a la calle. Al otro lado, en el pequeño parque donde se reunían los vecinos, vi una figura familiar sentada sola en un banco, Emily. Llevaba el pelo más corto y un peinado más sobrio. Parecía estar observando la panadería, aunque no hizo ademán de acercarse. Nuestro último contacto había sido un breve intercambio de mensajes en el aniversario de nuestros padres hacía 3 meses. Por un momento, consideré salir, invitarla a entrar para que viera lo que había construido, para que saboreara el éxito que tanto se había esforzado por evitar o reclamar para sí misma. Pero mientras la observaba, se levantó y se alejó, mirando atrás solo una vez antes de desaparecer por la esquina. Algunas distancias no se podían salvar con un pastel, por muy perfecto que estuviera. Algunos ingredientes, una vez añadidos a la mezcla, lo cambiaban todo para siempre. Regresé a la cocina de enseñanza justo cuando sonó el temporizador. Los estudiantes se reunieron alrededor del horno mientras la señora Chen mostraba cómo comprobar el punto de cocción. Las galletas doradas quedaron perfectamente horneadas. «¿Lo ven?», dijo, y su voz se oyó en el aire cálido y fragante. A veces, las cosas más sencillas, hechas con cuidado y atención, se convierten en algo extraordinario. La joven que antes había tenido dificultades levantó su creación con orgullo, radiante cuando asentí con la cabeza. No creía poder hacerlo, admitió, pero salió bien. Ese es el secreto, le dije mientras ayudaba a distribuir las rejillas para enfriar. Creer que puedes crear algo hermoso incluso cuando otros dudan de ti, especialmente ellos. A medida que la clase continuaba, recorrí las filas de estudiantes, ofreciéndoles orientación y ánimo. Comprendí que esta era la verdadera medida del éxito, no la venganza ni el reconocimiento, sino la capacidad de transformar lo que una vez se usó para menospreciarme en algo que ahora elevaba a otros. Afuera, la fila de clientes seguía creciendo a medida que se corría la voz sobre las ofertas especiales de aniversario. Mi personal se movía con eficiencia y seguridad, y el negocio funcionaba a la perfección sin mi constante supervisión. Los aromas amargos del chocolate negro y el espresso se mezclaban con el dulce aroma de la vainilla y el pan recién horneado, creando el inconfundible perfume de un lugar donde las cosas buenas se elaboraban con esmero. Me detuve en la puerta que separaba la cocina de enseñanza del taller principal, contemplando la escena, el contraste entre los entusiastas principiantes detrás de mí y la profesionalidad impecable que tenía delante. 2 aspectos de la misma pasión, el mismo propósito. Un estudiante me pidió ayuda con una crema pastelera que le costaba mucho, y volví a la cocina de enseñanza, arremangándome. Siempre habría nuevos retos, nuevas recetas que dominar, nuevas habilidades que compartir. El pasado me había dado los ingredientes, tanto amargos como dulces, pero la creación en sí era completamente mía, y, por fin, era exactamente como yo deseaba.